porque la apertura reducida genera un estrés hemodinámico en cada latido, hay un frote aumentado, esto inflama los velos y a largo plazo se genera un proceso de cicatrización, engrosamiento de los velos, que puede ir hacia una apertura incompleta o hacia un cierre incompleto. Es un mecanismo cuando es ese tipo de degenerativo. La tecnología nos puede mostrar las estructuras como vemos acá en un examen ya relativamente antiguo, un ecocardiograma bidimensional, una válvula normal, acá al costado la válvula pulmonar, esta es una válvula bicúspide, que como se verá, acá hay una nodulación blanquecina que significa que la válvula ya está teniendo un proceso de tipo degenerativo. Las lesiones valvulares aórticas es una de las más comunes. Mañana vamos a ver algo de números. En el adulto, 2 a 3% de los pacientes mayores de 65 años que tienen estenosis aórtica, esta es calcificada. 25% de los pacientes de más de 65 tienen algún grado de esclerosis valvular. Pero también tenemos algunos pacientes que tienen lesiones de tipo congénito, como la válvula bicúspide o la válvula unicúspide, que es una condición relativamente grave, o secuelas de cardiopatía reumática, que es una inflamación de las válvulas como consecuencia de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo a repetición o un solo episodio, en donde las defensas o el sistema inmunitario del huésped reacciona contra la bacteria, pero esta tiene un componente que es idéntico a una proteína que forma parte de las válvulas, y a largo plazo la válvula se inflama, se degenera y deviene o en estenosis o en insuficiencia. De las congénitas, la más común es la aorta bicúspide. La incidencia aproximadamente 1%, es más frecuente en hombres, el doble que en la mujer. La transmisión es autosómica dominante en algunas familias y es la causa de casi 30-50% de los reemplazos valvulares aórticos. Desde el punto de vista semiológico es importante porque cuando sospechamos una lesión valvular aórtica de tipo congénito, siendo la más frecuente la bicúspide, un grupo significativo que ya puede llegar hasta un 15 o 20% se asocia con aortopatía, es decir, patología de la aorta ascendente. Y tenemos que tener en mente que la aorta bicúspide hay que pensar siempre patología de arteria aorta, coartación de aorta, que es una lesión que vamos a ver hoy día más adelante, o membrana subvalvular aórtica, que también es una condición asociada en estos casos. La cardiopatía reumática cada vez es menos frecuente en los países desarrollados. Esto es una verdad parcial porque con la migración irregular que está habiendo hacia Estados Unidos de Centroamérica, probablemente en unos años otra vez se va a ver bastante cardiopatía reumática. Igual en los países europeos, con la migración de África y Medio Oriente, también van a haber otra vez cardiopatía reumática. Hace poco en una de las conferencias de los españoles oí que hablaban de pacientes con dengue, zika, chikungunya, que son enfermedades no propias de los europeos, pero la migración está haciendo que las enfermedades, pues, lamentablemente se globalicen. Las degenerativas están en incremento porque tenemos un aumento de la expectativa de vida de las personas, cada vez la gente vive más, pero vive más con problemas no transmisibles como hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, enfermedad renal. El género también está involucrado y no está precisamente claro si tratando agresivamente la hipertensión, la dislipidemia sobre todo, se puede reducir el riesgo de aparición o progresión. Histológicamente, las válvulas degenerativas tienen una característica muy similar a las placas ateroscleróticas y estudios, observación de series de pacientes que se tratan por hiperlipidemia con estatinas, se mostró una menor progresión
de las lesiones valvulares aórticas que los que no tienen tratamiento con estatinas. Hay algunos estudios ya con estatina en enfermedad valvular aórtica y no hubo resultados. La razón probablemente porque fueron detenidos a los 4 años y la historia pues por lo menos dura aquí más de 20 años en estos casos. Entonces todavía es una pregunta que no tiene respuesta final. Y eso tiene relación con este gráfico clásico del doctor Bramwell, en donde la enfermedad valvular aórtica, la estenosis, tiene una evolución asintomática durante muchísimos años. Pero cuando empiezan síntomas, la expectativa de vida y la capacidad funcional se cae en forma exponencial. De allí que, dependiendo del síntoma clínico que el paciente presente al inicio de la enfermedad, si es angina, a los 5 años la mortalidad es 50%. Si el problema es un síncope, a los 3 años la mitad se murió. Y si el problema es insuficiencia cardíaca global severa, derecha-izquierda, a los 2 años más de la mitad ya fallecieron. Entonces, es de importancia crucial en diagnosticar la enfermedad en este momento de estadio asintomático, en donde lo que tenemos es el signo de examen clínico, que es el soplo. Como médicos de atención primaria o médico general o médico especialista de cualquier tipo de especialidad, cuando hacemos una historia clínica tenemos que examinar al paciente y obviamente pues el corazón es un punto muy importante. Pero hablando ya, ¿qué debemos hacer nosotros desde el punto de vista semiológico en un paciente con lesión valvular o sospecha de la misma? Identificar primero qué tipo de lesión es, calificar cuán severa es la lesión valvular, vamos a ver un gráfico de evolución natural, importante, qué repercusión funcional tiene, qué repercusión estructural y en la cavidad directamente relacionada. Por ejemplo, si hablamos de estenosis aórtica, la cámara que sufre el impacto hemodinámico es el ventrículo izquierdo. Si hablamos de estenosis mitral, la cavidad que sufre el impacto es la aurícula izquierda. Igual si es válvula pulmonar, el ventrículo derecho es la cavidad que sufre el impacto hemodinámico inicial. Tardíamente, todas las enfermedades que se originan en las cavidades izquierdas del corazón generan elevación de la presión de la arteria pulmonar y compromiso del circuito menor, es decir, hipertensión pulmonar y manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. Tenemos también complicaciones como trastornos de conducción, endocarditis, arritmias asociadas a las lesiones valvulares. Obviamente todo esto tenemos nosotros que estar en capacidad de detectar mediante la semiología cardiovascular. Entrando en tema, la estenosis aórtica puede tener origen en la válvula porque hablamos propiamente de un síndrome de obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo, que puede estar el mecanismo obstructivo en la válvula si esta es unicúspide, que por lo general los niños, si no se hace una valvuloplastía o un procedimiento quirúrgico precozmente, fallecen en edad muy temprana. La aorta bicúspide, o puede ser la válvula tricúspide que por efecto de una inflamación reumática o una condición degenerativa empieza a reducir su área útil. Es un gráfico de una válvula trivalva. Esta es una válvula bicúspide donde se han fusionado el velo no coronariano con el velo izquierdo y da una apertura en sentido horizontal. Es importante cómo se abre la válvula porque dependiendo del tipo de apertura, si es en sentido horizontal o vertical, hay mayor frecuencia de aparición de compromiso de la aorta. La unicúspide es como un embudo, estas en el tiempo sufren un proceso degenerativo, se fibrosan y definitivamente la motilidad reducida produce la obstrucción en la vía de salida del ventrículo izquierdo. Las válvulas que podemos tener en la aorta bicúspide, la fusión del velo
derecho con el izquierdo, el no coronariano con el izquierdo, el derecho con el no coronariano, dependiendo del tipo de fusión, la orientación del flujo puede ser parecida al normal, es decir, una orientación central. En este caso, fusión de velo derecho con el no coronariano, pero cuando la apertura es horizontal, el jet se dirige hacia la pared lateral de la aorta y se asocia con una dilatación de la porción inicial de la aorta. Obviamente, si yo sospecho bicúspide, tengo que tener en mente que puedo tener una ortopatía. Este es un estudio de imagen por resonancia magnética con la tecnología de flujo en 4 dimensiones, software nuevo, pero si yo no tengo tecnología, pero sí tengo los 5 sentidos para hacer la semiología cardiovascular, si mi sospecha es aorta bicúspide, que es estenosis aórtica o soplo sistólico eyectivo en personas jóvenes, tengo que sospechar aortopatía. Porque si no sospecho, cuando solicite los exámenes complementarios, no voy a pedir que me informe cómo está la aorta y se me va el diagnóstico. Y es catastrófico, se indica una cirugía y cuando el cirujano abre el tórax se encuentra con la aorta dilatada y que no le dijeron antes de la cirugía que tenía que tratar también la aorta. El diagnóstico diferencial es cuando tenemos lesiones subvalvulares. Aquí tenemos la miocardiopatía hipertrófica, esta también es una condición congénita. La membrana subvalvular aórtica. ¿Qué vemos acá? Este es un caso, esta es la arteria aorta, el aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el septum interventricular, la pared posterior, la válvula mitral. Y vean ustedes acá como una especie de tabique. Esta es una membrana subvalvular aórtica que el mecanismo fisiopatológico es el mismo si fuese una lesión valvular. El otro tipo son las miocardiopatías hipertróficas en donde el engrosamiento severo de la pared del ventrículo izquierdo, esto tiene base genética, obstruye la vía de salida del ventrículo izquierdo y definitivamente el mecanismo es el mismo, obstrucción en la vía de salida. Hay condiciones un poco más raras, este es un túnel subaórtico en donde hay una especie de engrosamiento de todo el tracto de salida, tanto la continuidad mitroaórtica como la pared anterior que continúa al septum y producen un síndrome de obstrucción en la vía de salida. Igual, las tres condiciones producen un soplo sistólico eyectivo con algunas variantes semiológicas, ¿no? También tenemos lesiones que pueden estar después de la válvula. En este caso, la coartación de aorta es la más frecuente, que es una reducción del calibre de la arteria aorta después de la subclavia izquierda. Pero si tenemos en mente condiciones genéticas, lesiones congénitas, cualquier segmento de la aorta puede estar hipoplásico y da el mismo mecanismo. El más frecuente es la coartación de la aorta, que cuando tenemos tecnología, la tecnología lo muestra de esta forma, un segmento muy estrecho, pero en estos casos definitivamente voy a tener un soplo muy audible en la espalda. No tengo la imagen, pero si yo escucho el soplo en la espalda, debo sospechar coartación de aorta. En esta condición, las arterias mamarias suplen el flujo que no llega adecuadamente a la mitad inferior del cuerpo y voy a tener un soplo muy intenso a nivel paraesternal bilateral. Definitivamente variantes de lesiones, pero que producen sinología ocultatoria bastante típica y me deben hacer sospechar desde el punto de vista clínico. La estenosis aórtica, o en buena cuenta, la obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo, nos va a condicionar algunos mecanismos fisiopatológicos. Aumenta la presión del ventrículo izquierdo para poder mantener un adecuado gasto cardíaco. El tiempo de eyección se incrementa, la presión diastólica aórtica aumenta y la presión en la arteria aorta por lo general disminuye. Esto es válido en personas jóvenes, pero cuando es una lesión de tipo degenerativo, el paciente a veces de base ya es hipertenso. Y hay que tener presente que
el momento actual, la hipertensión arterial es altamente prevalente. Como tenemos condiciones que incrementan el trabajo miocárdico, tenemos que tener mecanismos compensatorios, un engrosamiento, aumento de la masa del ventrículo izquierdo para poder mantener un eco gasto cardíaco. Esto genera que el consumo de oxígeno esté incrementado. Pero nacemos y hasta el último día tenemos solamente 2 arterias coronarias, entonces es un miocardio que en teoría empieza a funcionar en condiciones de isquemia, que es inadecuada perfusión. Esto ocasiona disfunción mecánica del ventrículo izquierdo. El momento que más gasta energía es la diástole, y por disfunción diastólica el paciente empieza a tener síntomas. El primer síntoma es la disnea. Obviamente, en condiciones de demanda incrementada, si hay desbalance oferta-demanda, el paciente también va a tener manifestaciones isquémicas que semiológicamente es el dolor precordial. Relación directa con el tiempo diastólico, que si aumenta el tiempo eyectivo, o sea, el tiempo sistólico, el diastólico se reduce, y todo esto me disminuye el aporte de oxígeno miocárdico. Consecuencia, empezamos a trabajar en isquemia, como lo mencioné, y esto genera pues el segundo síntoma, que es el dolor precordial. Lamentablemente, a largo plazo asistimos a una disfunción global del ventrículo izquierdo, a un incremento de la presión telediastólica que gatilla la aparición de síntomas que ya son limitantes. También, si la obstrucción es severa y el paciente en condiciones de esfuerzo importante no puede incrementar el gasto cardíaco, podemos tener el último síntoma, que es el síncope. Igual, si el daño del ventrículo izquierdo ya es importante, la aparición de arritmias ventriculares puede engatillar la aparición de un síncope o muerte súbita, que es la complicación mayor que tienen los pacientes con estenosis aórtica. Este es un gráfico para mostrarles lo que es el remodelado del ventrículo izquierdo secundario a un estrés hemodinámico. Un ventrículo o un corazón que no tiene ninguna condición patológica de tipo mecánico no tiene por qué remodelarse. Existe un remodelado patológico cuando la sobrecarga es de trabajo, o sea, sobrecarga de presión. El tema que estamos hablando es estenosis aórtica. El remodelado es de tipo concéntrico. Este modelo también es el de los pacientes con hipertensión arterial. Si la sobrecarga es de volumen, la lesión opuesta que vamos a ver más tarde y mañana con insuficiencia mitral, el remodelado es de tipo excéntrico. Desde el punto de vista semiológico, yo puedo sospechar remodelado concéntrico si tengo un choque de punta ligeramente desplazado, amplio, vamos a hablar ahora algo de examen clínico, diferente que el remodelado excéntrico, que produce otro tipo de hallazgo en la región precordial. Pero no solamente es la lesión de la válvula, sino de la cavidad que soporta el impacto hemodinámico de una sobrecarga de trabajo, porque la válvula no se abre bien. Inicialmente, hipertrofia concéntrica, tengo mayor miocitos, se genera mayor fuerza contráctil y se mantiene el gasto cardíaco. Pero definitivamente este trabajo excesivo activa cascadas. Una de ellas es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene que ver con la aparición de apoptosis incrementada, o sea, destrucción de miocitos, y a largo plazo aparición de fibrosis intramural, que en estadios avanzados de enfermedad predomina el tejido fibroso sobre los miocitos, y el corazón, que inicialmente empezó a tener un remodelado concéntrico, empieza a dilatarse y a tener menor capacidad contráctil. Entonces, el concepto de este gráfico es que yo debo tener en mente que la lesión valvular
tiene una condición dinámica a nivel del ventrículo, que si yo no estoy atento a documentar, probablemente acá solamente tengamos un soplo, acá ya apareció probablemente un cuarto ruido, y aquí definitivamente probablemente tengamos ya un tercer ruido y un soplo sistólico de insuficiencia mitral asociado porque se dilató el anillo mitral. Entonces, definitivamente tenemos que tener en mente no solamente el soplo sistólico eyectivo que genera la válvula obstruida, sino el daño que se va produciendo en el ventrículo izquierdo y por consiguiente, como vamos a ver después, en el ventrículo derecho. Cuando hablamos de sobrecarga de trabajo, tenemos que tener presente que ya se han identificado múltiples cascadas. Esto es una publicación bastante reciente. De allí que si hablamos de cómo reducir el daño de la pared miocárdica, mientras solucionamos la condición mecánica, debo tener presente pues que tengo que antagonizar a la aldosterona, al sistema renin-angiotensina, al sistema simpático, a la neprilecina, que definitivamente tienen que ver con aparición de daño miocárdico y progresión del daño miocárdico. Pero esto no significa pues de que voy a tratar la lesión valvular con medicamentos. Si yo tengo una condición mecánica, tengo que solucionar la condición mecánica. Pero si no tengo presente que estas cascadas se activan a largo plazo y no las bloqueo, la progresión del daño miocárdico va a ser cada vez mayor. Aquí algunas de las más conocidas. Ante una disfunción miocárdica se activa sistema de prostaglandinas, péptidos natriuréticos, que incluso el dosaje de estos péptidos tiene ahora un rol diagnóstico en insuficiencia cardíaca. Incremento de expresión de óxido nítrico y la consecuencia de esto es vasodilatación, natriuresis y un efecto antimitogénico que previene el remodelado patológico. Pero lamentablemente, pues la oposición, sistema renin-angiotensina, aldosterona, vasopresina, endotelina, tono simpático, hormona de crecimiento, factores de tipo inflamatorio, ejercen un efecto deleterio como retención de agua y sal y aumento de la expresión de aldosterona, que también genera fibrosis cavitaria. Vasoconstricción incrementa la precarga, retención de agua y sal incrementa precarga, vasoconstricción incrementa poscarga, y un corazón que ya está disfuncionante tiene que trabajar contra mayor resistencia y tiene que trabajar con mayor volumen. Esto es como cuando uno está agobiado por las deudas, le dan un préstamo y al siguiente mes tiene que pagar lo que no podía pagar más las cuotas del préstamo. Esto activa finalmente cascadas que tienen que ver con daño miocárdico, que al final es lo que acaba con la vida del paciente y deteriora la capacidad funcional. Esto se ha hecho mucho más complejo, pero en donde hay evidencia de estrategias de tratamiento es en estas cascadas mencionadas en este gráfico. Definitivamente, cuando tenemos una disfunción ventricular izquierda, el evento final es incremento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Como es un continuum, la relación entre las cavidades, esto se transmite al circuito menor y hay activación de neurohormonas locales en el circuito capilar pulmonar, también como sistémicas que ya mencionamos, aumento también de cascadas inflamatorias a nivel de la vasculatura pulmonar que van a ocasionar disfunción de células endoteliales pulmonares. Aumento de endotelina, disminución de óxido nítrico, mecanismo funcional inicial, vasoconstricción, pero tardíamente remodelado de la pared vascular pulmonar. Al final, hipertensión pulmonar secundaria a la disfunción ventricular izquierda. Y recordarán ustedes que el ventrículo derecho no está diseñado para manejar sobrecarga de presión. Y obviamente, pues, disfunción ventricular derecha que tiene que ver con incremento tanto de morbilidad como de mortalidad. En este punto, pues, tengo que decirles que si ustedes semiológicamente documentan
disfunción ventricular izquierda, por los síntomas característicos que van a conversar en la clase respectiva, que en principal es la disnea, desde lo más precoz, que es la vendopnia, es decir, vendopnia es cuando uno se agacha para ponerse los zapatos o las medias y siente que le falta el aire. Es la manifestación más precoz de incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Es obligación buscar semiología de cavidades derechas, porque si no, mi diagnóstico no está completo. Y la semiología de cavidades derechas es un poquito peculiar, porque mayormente es dolor en hipocondrio derecho, se puede confundir con patología de vías biliares, llenura precoz o meteorismo frecuente, que se puede confundir con patología digestiva, y definitivamente puede ser que tenga yo una disfunción ventricular derecha. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente con estenosis aórtica? El primer síntoma es la disnea. Ya mencionamos que es por disfunción diastólica inicialmente. El aumento de masa miocárdica y demanda de oxígeno induce un desbalance de oferta-demanda de oxígeno y se genera angina. Y cuando el corazón es incapaz de incrementar el gasto cardíaco en situaciones extremas, síncope. O lamentablemente aparición de arritmias ventriculares, causa de muerte súbita, que puede ser más de una vez la primera manifestación clínica de un paciente con estenosis valvular aórtica. El síncope se produce, un ejemplo, el paciente que va manejando su vehículo, se le malogra el carro y lo empuja, y cuando se despierta, pues está en el hospital preguntando qué le pasó. O la señora que de repente pues no sabe que tiene una estenosis aórtica severa, va a hacer las compras, está cruzando la pista, cambia la luz, hace una carrerita para que no la atropelle el carro, y cuando se despierta igual está en el hospital con la voz en las compras preguntando qué hace ahí, qué le pasó, y hizo un síncope. Desafortunadamente, si no detectamos a tiempo la lesión valvular, tardíamente vamos a tener manifestaciones del corazón derecho que tienen un impacto pronóstico bastante sombrío. Si hablamos de examen clínico, es importante cuando evaluamos al paciente, por supuesto que yo ya hice una adecuada interrogación de los signos, los síntomas, forma de aparición, intensidad, duración, si el paciente tiene alguna condición asociada, porque puede ser que el paciente tenga disnea, pero si yo veo que está pálido, de repente tiene una anemia que puede ser la causa de la disnea o de acentuación de la disnea. Si es un paciente con patología respiratoria, también tenemos que sospechar, ahí preguntamos antecedentes, o si es un paciente mayor, que viene con dolor torácico y disnea, tener en mente que puede ser también enfermedad coronaria, mucho más si es hipertenso, es diabético, tiene dislipidemia, o sea, debo hacer una evaluación integral del paciente. Pero si hablamos de síntomas directamente relacionados con estenosis aórtica, la triada clásica es disnea, angina y síncope. Y tengamos en mente que la disnea, la angina y el síncope, cuando están presentes los tres síntomas, si algo está cerca es el cementerio. Suena cruel, pero definitivamente la complicación mayor de la estenosis aórtica es muerte súbita. Muy bien. Entonces, importante tener presente siempre buscar manifestaciones del corazón derecho. Si no, no hice bien la historia clínica, no hice bien el examen físico. Y en el examen físico, si yo veo la vena yugular ingurgitada, tengo que pensar que algo pasa en la cavidad torácica. Aumento de la presión intratorácica, puede ser. El paciente de repente está haciendo una maniobra de valsalva, puede ser también, pero si no pienso de que puede ser porque la presión de la aurícula derecha está elevada y no hago maniobras para confirmarlo, se me fue el diagnóstico. Y lo más sencillo es ver si cuando el paciente inspira desaparece la yugular, es que la presión de la aurícula derecha está normal. Si yo tengo dudas, busco reflujo hepatoyugular presionando el hipocondrio derecho y voy a ver que la vena se llena otra vez de sangre.
con el hipocondrio presionado, hace que el paciente inspire. Si desaparece la columna de sangre, es que la presión de la aurícula derecha está normal. Y podemos estar con una sobrecarga de volumen. El latido de las arterias carótidas en el paciente con estenosis aórtica es visible en mayor magnitud que en los pacientes que no tienen este problema. Por supuesto que no como insuficiencia aórtica, que un signo es como una danza de las arterias. Entonces, siempre es importante mirar el cuello y dentro del cuello los cambios dinámicos de la vena yugular con la inspiración o con la compresión del hipocondrio derecho. El sonidito que han escuchado es de que me están avisando del ministerio que ya es hora que tengo que conectarme para el trabajo remoto que estoy haciendo, que si entra alguna llamada vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Seguimos. Importante la palpación de la región precordial. En práctica, ya ayer conversamos que debo tener dos puntos de búsqueda de información: los dedos que palpan el ventrículo izquierdo y la palma en la mano que palpen el área correspondiente al ventrículo derecho. En estenosis aórtica el mayor signo pues es en los dedos, el choque de punta desplazado, amplio, o un impulso si el ventrículo izquierdo está muy crecido, donde uno siente que algo nos impacta en los dedos. Si la sensación haga ustedes puño y impacten sobre sus dedos, esa sensación es la que se puede percibir en estenosis aórtica. O si estamos palpando, digamos, una piedra. Pero si la sensación es como si una bolsa de agua impactase la mano, o si estuviésemos palpando una bolsa de leche, eso más apunta a que el remodelado es excéntrico y pensamos en insuficiencia aórtica. No tenemos la opción de práctica presencial, pero es aproximadamente la comparación más sencilla que les puedo hacer. Si teniendo la mano sobre la región precordial levantamos los dedos y percibo que algo impacta en la palma de la mano, eso es que ya la enfermedad comprometió las cavidades derechas. Y allí es que es importante palpar el hipocondrio derecho si hay dolor. Por supuesto que puede ser que tengamos patología de vías biliares, pero si estamos en cardiología y hay dolor en hipocondrio derecho, hasta que no demuestre que no hay, eso significa compromiso tardío de cavidades derechas. Los focos de ocultación para la estenosis aórtica, obviamente, pues es el área aórtica, y la irradiación característica es hacia cuello, hacia el ápex, pero al accesorio aórtico y también hacia la espalda si sospechamos coartación de aorta. Entonces el foco aórtico ese es el que está graficado en azul. El accesorio aórtico, esto es en el segundo espacio para el esternal derecho. Tercer espacio prácticamente sobre el esternón. Y la irradiación clásica del soplo es hacia el cuello y hacia el ápex. Existen algunas maniobras semiológicas que van a hablarlas en práctica o cuando hagan la clase de examen físico, que nos ayudan a percibir mejor los soplos en algunos escenarios clínicos, como en pacientes gorditos, pacientes con malformaciones torácicas, pacientes con enfermedades pulmonares. Una es la maniobra de Harvey, que es el paciente se inclina hacia adelante y vamos a percibir mejor los sonidos de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Una variante o algo parecido es la maniobra de Rivero Carvalho, que es hacer una inspiración forzada y eso incrementa la intensidad de los soplos de las cavidades derechas. La maniobra de Pachón es poner al paciente el decúbito lateral izquierdo, muy útil cuando tenemos estenosis mitral, muy severa, que a veces los soplos son de muy tenue intensidad. Con esta maniobra se
acentúan notoriamente. La maniobra de Azoulay, que es elevar miembros inferiores y superiores, que incrementan retorno venoso y magnifican los sonidos de las cavidades izquierdas. Definitivamente, si recordamos de que los escenarios clínicos donde vemos pacientes cardíacos puede ser sala de emergencia, donde todo el mundo está gritando, todos están quejando, todos están reclamando, o estamos dando órdenes en voz alta: tráigame el electro, tráigame el respirador, tráigame esto, tome el esto, tome el otro, va a ser mucho más difícil oír los sonidos. Si estamos en un ambiente de consulta externa y la gente igual está reclamando: ¿a qué hora me atiende? ¿Por qué no me atiende? ¿Por qué pasó el señor que llegó al último? Tampoco se escuchan. Entonces, cuando escuchemos el corazón, tratemos de hacerlo en ambientes que tengan poco ruido o de preferencia en silencio. En el examen físico, la presión arterial puede ser normal o baja. Esto es relativo porque, como les mencioné, podemos tener pacientes hipertensos que desarrollan estenosis aórtica por mecanismos de tipo degenerativo. El pulso es parvus y tardus. Vamos a ver un dibujo después para que esto se entienda, pero por el momento palpen ustedes su pulso radial del dedo pulgar, bajen a la muñeca, bajen hacia el brazo, y entre los tendones flexores de la mano y el radio, ahí van a palpar una pulsación que es el pulso radial. Si ustedes no tienen estenosis aórtica, ese es un pulso normal. Si la onda es tardía, muy difícil de imaginarlo, y de poca amplitud, o sea, pulso parvus y tardus, característico de estenosis aórtica. En el cuello, el latido arterial es visible. Si el paciente tiene compromiso de cavidades derechas, vamos a tener irritación yugular con las variantes que ya mencionamos. Y en los pulmones, dependiendo del estado funcional, vamos a tener presencia o no de signos de hipertensión venocapilar, que son la presencia de crepitantes, expiración prolongada o, en algunos casos, sobre todo severos, sibilancias. Ese sonido dice que ya la gente se está conectando a la plataforma virtual. En la región precordial voy a tener un impulso ventricular derecho, la presencia de tril, que es la palpación de la turbulencia de sangre producida por la obstrucción en la vía de salida del ventrículo izquierdo. Obviamente se va a palpar tril en el foco aórtico. Y en la ocultación vamos a tener nosotros un soplo sistólico eyectivo, mayormente de grado 3/6. La clasificación es grado 1, muy difícil de oír; grado 2, audible en ambientes muy silenciosos, sin ruido; grado 3, audible en ambientes ruidosos; grado 4, al soplo se suma la presencia de tril; igual en grados 5 y 6 son soplos que se perciben con gran facilidad. Y la hipertrofia ventricular izquierda genera que la aurícula tenga que hacer un trabajo adicional importante, y eso genera un cuarto ruido. En el abdomen, lo más importante es palpar el hipocondrio derecho. Pero si palpamos abdomen, no olvidar que en la línea media está la aorta. Y si yo palpo la aorta con una amplitud mayor a 2 dedos, o máximo 3 dedos, probablemente estoy frente a un aneurisma de aorta. Y si yo palpo una masa pulsátil de 3 dedos o más, no hacer mucha manipulación, porque si es un aneurisma de aorta se puede romper, y si se rompe, el paciente en nuestra presencia va a ser muerte súbita. Pero siempre palpar la línea media, porque a veces nos llevamos más de una sorpresa. Esto es una onda de pulso, un dibujo de una onda de pulso normal. Ahora, pálpense ustedes el pulso y van a percibir como una onda pulsátil. Imagínense que cuando perciben la onda estamos en este punto. Un pulso parvus y tardus es de menor amplitud y con la máxima deflexión tardía.
pero con que reconozcamos que es de poca amplitud, ya hicimos diagnóstico. Muy diferente es el pulso de la insuficiencia aórtica, el pulso Zeller, que es pues bastante amplio y se colapsa rápido. O si tengo una doble lesión aórtica a predominio de insuficiencia, voy a tener un pulso que tiene una doble onda. En estenosis aórtica el pulso es parvus y tarvus. La forma más sencilla de ubicarnos en la auscultación es recordar el ciclo cardíaco. Ayer hemos conversado con el grupo de práctica bastante de esto, la mitad porque faltaron 2 tipos de soplos, pero lo sencillo es que cuando se produce la sístole, este es un electrocardiograma, lo rojo es la presión de la aurícula izquierda, lo amarillo la presión del ventrículo izquierdo y lo azul la presión de la arteria aorta. Cuando se produce la sístole y el ventrículo se contrae, se cierra la mitral y la sangre sale por la aorta. Obviamente, pues si yo palpo el pulso, palpo la onda de pulso, sí o sí estoy en este momento que es la sístole. En este momento es que vamos a percibir un clic o un sonidito que me dice que las válvulas están fusionadas. Es muy difícil reproducir, pero cuando la sangre sale a alta velocidad por un orificio valvular aórtico reducido, se produce una turbulencia que es el soplo sistólico increscendo, decrescendo, rasposo, áspero, que ustedes lo ubican porque coincide con la onda de pulso. Mencioné que la hipertrofia produce un cuarto ruido, que es un sonido muy pegado al primer ruido. Entonces, primera maniobra para identificar el soplo es auscultar tomando el pulso. Y el sonido, pues definitivamente es como cuando uno se resfría y no tiene pañuelo, igualito suena un soplo sistólico eyectivo y coincide con la onda de pulso. Tardíamente, la evolución es la que observamos aquí. Este es un corazón trabajando contra una válvula que se abre bien y no le genera ningún problema. Pero si la válvula no se abre bien, lo que vamos a tener nosotros es que el ventrículo izquierdo, que tiene que contraerse entre 80.000 y 110.000 veces por día, va a tener modificaciones estructurales, que es un engrosamiento de las paredes, y a largo plazo una menor fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque la puerta no se abre adecuadamente y tiene que mantener un adecuado gasto cardíaco. En este momento probablemente el paciente ya tiene dolor precordial, ya tiene disnea porque en la aurícula izquierda también, que tiene que llenar un ventrículo que no se relaja bien, incrementa su presión y esta presión se transmite hacia el circuito menor, aumentó la presión de la aurícula y el paciente pues sí o sí ya presenta una éstasis de sangre en el circuito venoso pulmonar, en el capilar pulmonar y aparece dificultad respiratoria. Pero si no actuamos o no reconocemos la enfermedad, a largo plazo voy a tener daño del miocardio. Y si ustedes recuerdan cómo se contraía el ventrículo izquierdo antes de remodelarse, esta fuerza de contracción, si la comparamos con un estadio un poco más avanzado, definitivamente pues llegamos tarde. Y si el paciente tiene una elevación aguda de la frecuencia cardíaca, es posible que pueda desarrollar hasta un edema pulmonar, los pulmones llenos de sangre. Tardíamente aparece elevación de la presión arterial pulmonar y el ventrículo derecho no está diseñado para manejar presión y aparece tardíamente pues manifestaciones de cavidades derechas, que tiene impacto pronóstico. Entonces, vamos a reconocer nosotros un estadio inicial que es asintomático, pero tengo el soplo. Un estadio sintomático
pero donde los síntomas no son limitantes, un estadio en donde el paciente ya tiene síntomas y ya ha ido al hospital más de una vez con insuficiencia cardíaca, o un estadio final cuando ya tengo hipertensión pulmonar y crecimiento de las cavidades derechas. Si yo hago la historia en la etapa sintomática, probablemente no tenga síntomas, pero sí encuentro el signo. Si ya se elevó la presión de la aurícula, voy a tener síntomas, pero de cavidades izquierdas, disnea, en todos sus grados. Y si estoy en estadio avanzado de enfermedad, voy a tener manifestaciones de cavidades derechas y signos de cavidades derechas. Impulso ventricular derecho, dolor en hipocondrio derecho, reflujo hepatoyugular y demás. Entonces, lamentablemente, si en el estadio inicial no busco semiología derecha, mi diagnóstico no fue completo. Y si encuentro semiología derecha, ya sé que el pronóstico es bastante sombrío. Entonces, en estenosis aórtica, el problema, como mencioné, puede estar asintomático muchos años, pero cuando hay síntomas, lamentablemente, si algo está cerca es el cementerio o la pérdida de la calidad de vida, porque el paciente frecuentemente va al hospital con insuficiencia cardíaca. Cada síntoma tiene un impacto pronóstico y el riesgo principal, como mencioné, es riesgo de muerte súbita. La insuficiencia aórtica es la lesión opuesta. Aquí tenemos lesiones que pueden estar ubicadas en la válvula o en la raíz de la aorta. Les mencioné de que la aorta bicúspide se asocia con aortopatía, entonces en todo paciente con sospecha de aorta bicúspide, tengo que sospechar aortopatía que cuando se dilata la raíz de la aorta me puede generar una insuficiencia aórtica asociada. Las lesiones pueden ser reumáticas, solo que en la insuficiencia aórtica la cicatrización de la válvula es hacia una retracción de las comisuras, a diferencia de la estenosis, que es una fusión de comisuras. La endocarditis es una infección del corazón que cuando compromete las válvulas, las puede destruir, las puede perforar y puede aparecer agudamente una insuficiencia aórtica porque se rompió la válvula o esta se perforó. Lamentablemente comprenderán ustedes que el ventrículo izquierdo, que maneja muy bien presión, pero no maneja adecuadamente volumen, si súbitamente se rompe la válvula aórtica, el paciente va a hacer un cuadro de falla cardíaca inmanejable, que si no se opera, pues lamentablemente tenemos un deceso más. O a veces tenemos degeneraciones de tipo mixomatoso que tienen que ver con patología genética, como el síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos, o las mucopolisacaridosis, que en donde las válvulas tienen una textura algo redundante, no tan resistente y en algún momento se pueden romper. O el paciente anciano, donde la válvula se retrae y genera un cierre incompleto. Las lesiones de la raíz de la aorta pueden ser traumáticas, un impacto directo sobre el tórax, como un accidente de tránsito, puede ocasionar una disrupción del anillo aórtico, un aneurisma de aorta, dilatación de la raíz de la aorta, rotura de la capa media y una dilatación prácticamente importante y rápida de la arteria aorta, dilata el anillo, los velos quedan cortos y definitivamente se produce insuficiencia. El aneurisma frecuentemente tiene origen en una displasia de la capa media de la aorta. Si hablamos ahora de la fisiopatología, en este caso el mecanismo es regurgitación diastólica. Un momentito, voy a enviar un aviso que ya estamos en línea. Esta regurgitación nos va a generar aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, como consecuencia, por ley de Frank-Starling, si el corazón está en buena condición, el volumen inyectivo aumenta, pero a expensas de mayor gasto energético. La presión diastólica aorta
disminuye, y si ustedes recuerdan la fórmula de la presión de perfusión coronaria, presión diastólica aórtica menos presión diastólica final del ventrículo izquierdo, la nutrición del miocardio pues va a ser insuficiente. Aparte, el jet diastólico genera una suerte de efecto de succión o efecto Venturi del flujo que está ingresando por el ostium de las coronarias, otra condición que reduce la perfusión. Y adicionalmente tenemos una disminución del gasto cardíaco efectivo, que es decir, la resta del volumen que sale de la aorta en sístole versus lo que se regresa en diástole. Obviamente en la hipoperfusión periférica, sobre todo renal y esplácnica, activa cascadas inflamatorias que al final generan daño. Entonces, hay aumento de masa ventricular, aumento de la presión sistólica aórtica, aumento del tiempo inyectivo, aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Por diferentes mecanismos que la estenosis, la consecuencia final es la misma, que el miocardio gasta más combustible, que le llega menos, porque tengo un tiempo diastólico reducido y este desbalance me genera pues disfunción ventricular izquierda. Tengo menos aporte, más consumo, igual funcionamiento en condiciones isquémicas. El problema es que cuando el paciente con insuficiencia aórtica tiene dolor precordial, lamentablemente significa que ya estamos en un estadio muy avanzado de enfermedad. Entonces, con el paciente con insuficiencia aórtica, preguntar siempre si hay dolor precordial, sobre todo en condiciones de incremento de la demanda de oxígeno miocárdico. La disnea es por elevación de la presión telediastólica, que es también en estadio bastante avanzado de enfermedad en pacientes con insuficiencia aórtica crónica, porque si es agudo, en horas el paciente está en un edema pulmonar inmanejable. Entonces, acá prácticamente lo mismo, pero definitivamente la sobreactivación de las cascadas humorales que presentamos nos va a producir en este caso un remodelado excéntrico, gran predominancia de fibroblastos, que desafortunadamente producen daño irreversible del miocardio. En este gráfico, corazón normal, vimos en antes un remodelado concéntrico, ahora estamos en la condición opuesta, un remodelado excéntrico. Una forma de imaginarlo es observar una radiografía característica de un paciente con insuficiencia aórtica, que es esta. Si ustedes recuerdan la radiografía de remodelado concéntrico y ven la que mostramos acá, desde la percusión del área cardíaca, el área cardíaca va a estar notoriamente aumentada. Ya no se hace percusión, pero ayer demostramos en práctica que es una herramienta muy útil. Y si ustedes recuerdan la primera radiografía con esta, definitivamente no va a haber duda que es una herramienta útil. Sobre todo porque en este escenario los focos auscultatorios pues no son los que dice el libro. Si el foco mitral, el libro dice que está en este punto, pues obviamente acá estoy ocultando un área diferente al área mitral que está donde se percibe el choque de punta. Entonces, recordar que la palpación, maniobra muy importante en la semiología cardiovascular, nos orienta a un remodelado excéntrico o remodelado concéntrico. En este escenario es que la sensación es como si estuviésemos con una bolsa de leche, una bolsa de agua, muy diferente que si yo siento que el puño impacta mi mano. Las manifestaciones clínicas en el paciente agudo, el paciente va a lucir en la ectoscopía severamente enfermo, la presión arterial es normal o baja, invariablemente el paciente está con taquicardia, los signos periféricos están ausentes y un sonido característico es el tercer ruido. Por supuesto, adicionalmente el soplo. Los signos clínicos de un paciente con insuficiencia aórtica aguda, definitivamente desde la historia. Un síndrome febril prolongado,
en semiología general, los que ya pasaron el segmento habrán hablado sobre el síndrome de la fiebre y un ítem que es la fiebre de origen desconocido. Una causa de involucrar a pensar siempre en ese síndrome es endocarditis. Y la endocarditis causa frecuente de insuficiencia aórtica aguda. La frecuencia cardíaca elevada en ese escenario clínico de endocarditis puede ser de que no esté elevada o incluso que la frecuencia cardíaca sea baja. Entonces, cuando yo tengo una insuficiencia aórtica aguda con frecuencia normal o bradicardia, semiológicamente tengo que pensar yo que tengo, vamos a regresar, un absceso periaórtico, o sea que la enfermedad produce un absceso al inicio de la aorta por donde pasa el haz de His. Y esto genera un bloqueo o un retardo de conducción que va a producir que el paciente agudo esté con la frecuencia normal o baja. Entonces, no se olviden, yo tengo un paciente con insuficiencia aórtica aguda y tiene frecuencia baja, tengo que pensar probablemente absceso periaórtico o alguna lesión que esté dañando el anillo aórtico, la raíz de la aorta, como una disección. Si no sospecho, pues no voy a buscar en el electrocardiograma, en los exámenes de imagen, la complicación. Y mi indicación terapéutica, que obviamente es quirúrgica, no va a ser completa ni adecuada. Diferente del paciente crónico, que por lo general la forma es insidiosa, en la endoscopía es el paciente que pasa al consultorio, pues con su periódico, caminando tranquilo, pero es llamativo que el cuello como que le salta. La presión de pulso es muy amplia, la frecuencia cardíaca es variable según el estado clínico, usualmente está ligeramente subida. Los signos periféricos son muy marcados, vamos a ver cuáles son. Y variablemente también tenemos tercer ruido. Las manifestaciones clínicas, la disnea, que es bastante tardía, porque la disnea se produce cuando el ventrículo izquierdo ha hecho un remodelado excéntrico, como un globo que se va inflando, y el globo es blando, pero hay un momento que el globo ya no crece, sino se va poniendo duro porque aumenta la presión, el globo ya no es distendible, el ventrículo izquierdo que ya no tiene capacidad de distenderse, aumenta la presión telediastólica y aparece disnea. Palpitaciones, esto es invariable porque el mayor volumen del ventrículo hace que el paciente perciba de que el corazón está latiendo. A veces llegan con descripciones que son medias curiosas como, doctor, mi corazón late muy fuerte. ¿Por qué? Siento que me salta bastante. Mire cómo se mueve. El corazón está dilatado. Dolor precordial es una manifestación tardía. Y manifestación prácticamente final, manifestaciones de cavidades derechas. En el aórtico, con manifestaciones de cavidades derechas, prácticamente ya es un paciente que hay que decirle que ponga en orden las cosas, que se deshaga de los problemas, porque ya lamentablemente el final está muy cerca. No debemos llegar a condiciones como esta. Pero a veces, pues, no hay acceso a los sistemas de salud o hacemos el examen clínico muy focalizado, me olvido de buscar semiología derecha y cuando el paciente viene con anasarca, con edema, con ascitis, ya es muy tarde. En el examen físico, la presión arterial tiene una diferencial muy amplia, puede decir de 160/40 a 170/50, y esta amplitud de la presión, porque hay un escape diastólico importante, cuanto mayor es el escape diastólico, mayor es la presión diferencial, aparecen todos estos signos que casi todos tienen nombre propio. Lamentablemente yo no nací en esta época si no tuviese mi signo. Pero en el cuello tenemos danza arterial, si estamos en estadio avanzado, yugular ingurgitada. Los signos periféricos, el signo de King, que ustedes presionan la uña y ven que el lechunguía late. El signo de Muset, la cabeza se mueve sincrónicamente con los latidos del corazón. Eso es muy visible cuando el paciente está durmiendo. En la femoral, si presionamos con el estetoscopio, se puede percibir a nivel de la región inguinal un doble soplo.
sistólico y diastólico. Si observamos el pabellón auricular, el signo de Evans, se mueven sincrónicamente los pabellones auriculares con los latidos cardíacos. Si hacemos que el paciente abra la boca y vemos que la úvula tiene una pulsación, el signo de Müller. Si colocamos el estetoscopio sin presionar en la región femoral, sentimos como un pistoletazo, signo de Traube. El pulso Zeller, signo de Corrigan. Pero el concepto es de que toda esta semiología descrita en los libros definitivamente se atenúa o desaparece conforme avance el compromiso funcional del ventrículo izquierdo. Y aquí, desafortunadamente, una experiencia que vivimos en el hospital antes de que el Estado solvente los gastos de salud para enfermedades no transmisibles, como ahora ya hay presupuesto. Entró un paciente con insuficiencia aórtica, con la presión arterial 160, con 40 y tenía pues todos los signos. Me acuerdo cuando los alumnos de la época llegaron al hospital, pues reconocimos todos los signos periféricos. El paciente estuvo con nosotros casi 10 meses antes de operarse. Y cuando se operó, la presión sistólica estaba en 90, la diastólica estaba en 80 y ya no había prácticamente ningún signo periférico. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo expulsaba poco volumen de sangre, la presión telediastólica había reducido notoriamente el volumen regurgitante y prácticamente ya no se percibía la fluidez semiología que tenía el paciente, empezando con la presión arterial. Entonces, si ustedes tienen un paciente que saben que tiene insuficiencia aórtica y le encuentran presión arterial, entre comillas, normal, 120 de sistólica, es un paciente que lamentablemente ya es tarde para cortar la evolución actual de la enfermedad y que el pronóstico de vida a largo plazo sea igual que el paciente que no tiene lesión valvular. Entonces, la semiología es muy bonita, pero cuando desaparece no es que el paciente está mejorando, sino que está empeorando. Y no se olviden, cuando los signos periféricos que el libro dice me es difícil encontrarlos, o es una insuficiencia aórtica leve, o es una insuficiencia aórtica en estadio final de enfermedad. La danza arterial es el punto fundamental en este caso. No se olviden ver la yugular. En la región precordial, el impulso ventricular izquierdo va a ser importante, va a estar definitivamente fuera del medio clavicular, probablemente el sexto espacio intercostal. Voy a percibir el latido con los 4 dedos de la mano y no se olviden levantar los dedos y concentrarse en la palma. Si perciben actividad con la palma, compromiso derecho, entiéndase estadio avanzado de enfermedad. Los focos de ocultación es el foco aórtico, irradiación del soplo hacia el accesorio, hacia el ápex. Y no se olviden de que la sobrecarga de volumen relativamente genera turbulencia en sístole, porque el anillo aórtico queda relativamente pequeño para el volumen que moviliza el ventrículo izquierdo y eso produce un soplito sistólico eyectivo que nunca es más de grado 1 o grado 2, que a veces nos puede llevar a confusión, pero tengan en mente que puede el paciente tener una doble lesión aórtica, que la sospechamos por la presencia del pulso bisferiens, como mencionamos al inicio. En el examen físico, los pulmones, dependiendo del estado funcional. Es decir, podemos tener pulmones totalmente sin hallazgos semiológicos, como también tener pulmones con presencia de signos de hipertensión venocapilar, crepitantes, expiración prolongada, sibilancias, que cuando más amplia sea el área donde se ocultan estas manifestaciones, no es igual que solamente estén en el tercio basal de los pulmones, en el tercio medio o en los 3/3. Cuanto más arriba, empezando desde la base, haya ocultación, peor está el paciente. En la región precordial ya mencionamos impulso ventricular izquierdo, puede haber tril, tercer ruido palpable. En la ocultación el primer ruido puede estar normal o disminuido porque los velos no coaptan. El segundo ruido disminuido si el ventrículo ya está dilatado significativamente. Tercer ruido
sí o sí por la sobrecarga de volumen. Soplo diastólico, que es de tonalidad aspirativa, no coincide con la onda de pulso, y que tiene un epónimo en algunos casos, sobre todo cuando el jet se irradia o impacta sobre el velo anterior mitral, este vibra entre el flujo diastólico mitral y el jet regurgitante y produce un sonido de tipo musical que se llama soplo de Austin Flint. Es un soplo diastólico. Y un soplo sistólico eyectivo por la estenosis relativa del anillo, por el volumen incrementado que moviliza el ventrículo izquierdo. En el abdomen, no se olviden buscar siempre hipocondrio derecho, reflujo hepatoyugular, dolor en hipocondrio derecho, me anuncian que es posible que tengamos ya hipertensión venosa sistémica, manifestación tardía de enfermedad. Si nos ubicamos en el ciclo cardíaco, vean ustedes de que la presión de la aorta ahora no es con la diferencia que había en estenosis, porque no hay diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. La turbulencia se produce cuando debió cerrarse la válvula aórtica y no lo hace y se regresa a la sangre, entonces van a tener un soplo diastólico regurgitativo. Es un soplo indecrescendo. Comprenderán que el tercer ruido va a ser difícil de oírlo. Tonalidad aspirativa. Y suena como cuando ingerimos algún líquido luego de hacer algún deporte. El sonido que se percibe es igualito suena el soplo diastólico aórtico. Y obviamente no coincide con la onda de pulso. De ahí que auscultar, palpando el pulso, es una estrategia muy útil. Creo que de esa manera le voy a poner mi nombre porque todavía no está escrita en los libros, pero es un artificio bastante útil para ubicarnos en el ciclo cardíaco. Y el soplito eyectivo, producto de la gran sobrecarga de volumen, si es el caso del paciente que estemos examinando. En la insuficiencia aórtica, este es un caso real, la válvula que se ha roto, los velos se caen, la sangre se regresa, se representa con el Doppler, y el ventrículo ya lamentablemente está dilatado, no se contrae adecuadamente, pero la secuencia que vamos a ver ahora, si ubicamos aquí, el problema es una puerta que no se cierra adecuadamente en diástole entre la aorta y el ventrículo izquierdo. La cavidad que va a sufrir impacto hemodinámico es el ventrículo izquierdo, que es una cavidad no diseñada para manejar volumen. De allí que insuficiencia aórtica aguda, el ventrículo claudica ahí mismo. En cambio, cuando son crónicas, el ventrículo tiene tiempo de remodelarse y mantener un adecuado gasto cardíaco. El gasto cardíaco incrementado, el sístole y el escape diastólico producen todos los signos periféricos que hemos descrito que tienen nombre propio. Cuando se daña el ventrículo, definitivamente desaparecen o van desapareciendo todos los signos de escape diastólico, los signos periféricos. Tardíamente se eleva la presión de fin de diástole del ventrículo, se transmite en la aurícula y el paciente empieza a presentar disnea por hipertensión venosa pulmonar. Dependiendo de la severidad, los pulmones muestran signos de congestión. Si no solucionamos la condición mecánica, a largo plazo se eleva la presión arterial pulmonar. El ventrículo, de hecho, no soporta sobrecarga de presión y tardíamente, pues, manifestaciones derechas. Evolución similar a la estenosis con un mecanismo diferente. El problema es que cuando el aórtico tiene, la insuficiencia aórtica tiene manifestaciones derechas, está más cerca del cementerio que el de estenosis aórtica con manifestaciones derechas. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña fuga y vean ustedes, con el espectro casi no se registra. Este es un flujo normal, una pequeña insuficiencia. El ventrículo triangular todavía se contrae muy bien. Vean ustedes acá, la lesión es mayor, pero el ventrículo todavía mantiene adecuadamente el gasto. Y esta fuga es la que me da todos los signos periféricos. Acá el ventrículo ya no se mueve bien, tampoco recibe sangre adecuadamente y vean ustedes que el espectro como que ya no es tan notorio como el anterior caso. Acá ya no hay signos periféricos.
Incluso si yo registro flujo en la aorta abdominal, este es el flujo que va hacia las piernas y en la aorta abdominal detecto flujo que se regresa en toda la diástole. La diferencia entre este volumen y el volumen que se regresa, eso es lo que se llama gasto cardíaco efectivo. Comprenderán ustedes que si el flujo que va al riñón se le regresa parte de lo que debe ir al riñón, el riñón está hipoperfundido y eso puede gatillar hasta una insuficiencia renal, dependiendo de la severidad del caso. La evolución natural, lamentablemente, es muy parecido a la estenosis, paciente asintomático muchos años, en donde se percibe el signo, el soplo, pero cuando aparecen síntomas en el aórtico, la caída es también exponencial, y acá los síntomas son insuficiencia cardíaca y dolor torácico. Insuficiencia cardíaca, 5 años, la mitad ya no está con nosotros, dolor torácico, casi todos se fueron a los 2 años. Y acá el riesgo es de daño irreversible del miocardio. Si yo encuentro un paciente que ya el corazón está dilatado, que ya tiene insuficiencia cardíaca, ese miocardio ya no regresiona. Entonces, la misión es detectarlo en este punto. En el siguiente curso vamos a ver los criterios para indicar el reemplazo de la válvula antes que el paciente empiece a desarrollar síntomas severos. Siempre la mejor válvula es la válvula propia, pero cuando la válvula propia empieza a generar problemas hay que cambiarla. La hipertensión pulmonar es una complicación tardía que puede ser precapilar, o sea, antes del capilar pulmonar. Acá entran todos los cortocircuitos, cardiopatías congénitas, y en la postcapilar todas las enfermedades que afectan al corazón izquierdo. Entonces yo tengo que estar en capacidad de buscar siempre hipertensión pulmonar, obviamente de etiología postcapilar, en las condiciones que afectan primariamente las cavidades izquierdas. Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, valvulopatía, etcétera, etcétera. Tener presente esto siempre, porque tiene impacto pronóstico. Bueno, acá hicimos al revés. Postcapilares están en este punto, ¿no? O sea, todas las enfermedades del corazón izquierdo, hipertensión postcapilar, si no las busco, no las encuentro. Y definitivamente, pues, se me va el diagnóstico, se me va el paciente. Esto es ya, digamos, entrando en la práctica de medicina general. Y vean ustedes, si yo sombreo o de toda esta lista, ¿qué patología puede generar hipertensión pulmonar? Colagenopatías, que la ve el reumatólogo. Hipertensión portal, hablamos de gastro. Cortocircuitos, entramos nosotros los cardiólogos. Y síndrome de inmunodeficiencia, el infectólogo. Uso de drogas, toxinas, acá está el psiquiatra. Hipertensión pulmonar, todas las enfermedades del corazón izquierdo. El neumólogo, enfermedad pulmonar primaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad intersticial. Embolismo pulmonar, acá muchas síndromes oncológicos, muchos tipos de tumores producen estados hipercoagulables que van a producir embolia pulmonar a repetición. O sea, independientemente de la especialidad o escenario que yo trabaje, debo sospechar hipertensión pulmonar en algunos pacientes, sobre todo si hay sospecha o dentro del interrogatorio nos refiere a algún tipo de manifestaciones que puedan originarse en las cavidades derechas del corazón. De ahí que, si dibujamos acá en este gráfico, lesiones valvulares, cortocircuitos o enfermedades primarias del pulmón, todas pueden generar hipertensión pulmonar, entonces tengo que estar atento. Muy bien, pasamos ahora a las lesiones de la válvula pulmonar, que es el segundo tema principal de hoy día. Vamos a ver, parece que están llamando. No están llamando. Sí. Ya me encontraron ya. Bueno. Entonces, la estenosis pulmonar
definitivamente, mayormente esto va asociado con cardiopatías congénitas. Entonces, dependiendo la fuente o la institución que publique, la prevalencia va a variar, salvo que tengamos consolidados nacionales. O sea, si yo publico la serie de estenosis pulmonar del Hospital Hipólito Unanue, es diferente que el Hospital del Niño. ¿Por qué? Porque el niño ve niños y niños que han nacido con problemas. Entonces, en estenosis pulmonar, siempre tener en mente cardiopatía congénita. Y dentro de lo congénito, que es posible que no sea solamente la lesión del corazón en la válvula, sino todo un entorno de una alteración cromosómica, como vamos a ver a continuación. Entonces, la lesión de válvula pulmonar, la etiología puede ser, al igual que la válvula aórtica, congénita, y aquí puede ser valvular, subvalvular o supravalvular. Las arritmias reumáticas es bastante rara. El carcinoide es una tumoración que se origina en las células argentafines del intestino, que por razones que no son completamente claras, compromete muy selectivamente las cavidades derechas. Más frecuentemente en la válvula tricúspide, pero también puede haber compromiso de la válvula pulmonar. La estenosis pulmonar puede ser una lesión ubicada en la válvula. Este dibujo no está en ningún libro, es un dibujo que lo he hecho yo. Puede ser una lesión que en el aparato subvalvular pulmonar, esto va frecuentemente asociado con alteraciones cromosómicas bastante serias, o puede ser asociada con comunicación interauricular, comunicación interventricular o conducto arterioso. Puede haber combinación de estenosis valvular o subvalvular con estas lesiones. Cuando hablamos de lesiones subvalvulares primarias, mayormente estas son de tipo genético, algunas de ellas asociadas a otros defectos como la etiología de Fallot, que vamos a ver el día martes. Tetra son 4 defectos: comunicación interventricular, la aorta cabalga los 2 ventrículos, segunda lesión; estenosis pulmonar, tercera lesión; hipertrofia ventricular derecha, cuarta lesión. Pero hay un compromiso subvalvular, como nos muestra el dibujo. Si hablamos de condiciones genéticas asociadas, vean ustedes pues que hay síndromes con alteraciones cromosómicas ya bastante bien definidas, algunas con nombre propio, como el síndrome de Noonan, síndrome de Williams, síndrome de Leopard, síndrome de Creutzfeldt-Jakob, síndrome de DiGeorge. O sea, todas son enfermedades pues definitivamente que no solamente comprometen el corazón o la válvula pulmonar, sino todo el organismo, y a veces desde la ectoscopía, el aspecto de los pacientes, uno puede ir sospechando ya frente a qué condición estamos. Cuando hablamos de lesiones supravalvulares, mayormente hipoplasia pulmonar, esto sí o sí, con mucha frecuencia, va asociado con cardiopatías congénitas de tipo complejo. Muchas de ellas cianóticas, complejas como un solo ventrículo o un solo vaso, definitivamente son lesiones que mayormente la ven los pediatras. En la fisiopatología, ¿cuál es el problema de la estenosis pulmonar? Este gráfico también es invento mío, no está en los libros, salvo que lo han pirateado. Una puerta que no se abre adecuadamente entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Obviamente la cavidad que sufre impacto hemodinámico es el ventrículo derecho y no está diseñado para manejar presión. Entonces rápidamente, dependiendo de la severidad, aparecen síntomas de manifestaciones derechas. Y una manifestación sine qua non, gasto cardíaco reducido, porque si el ventrículo derecho no envía un adecuado volumen de sangre al circuito pulmonar, el retorno venoso a la aurícula izquierda va a ser reducido, el ventrículo izquierdo va a recibir poco volumen y el gasto cardíaco va a estar bajo. Si esto ocurre desde el nacimiento, obviamente, o el síntoma principal va a ser retardo de crecimiento. Una maniobra semiológica muy útil para ver si el niño
tiene retardo de crecimiento es preguntar, comparado a los hermanitos, si tiene hermanos, o a los primos, si tiene primos, si es el más chiquito de la familia. Si la respuesta es que sí, tiene un soplo importante, probablemente tenga pues cardiopatía congénita ese niño. Y si el soplo es en área pulmonar, descartar estenosis pulmonar. Las manifestaciones todas son de insuficiencia cardíaca derecha. Fatiga, dolor abdominal, edema, molestias digestivas, es decir, llenura precoz, ictericia. La infiltración yugular va a ser más que visible. El impulso ahora va a ser predominantemente del ventrículo derecho. Sí o sí tenemos que buscar dolor en hipocondrio derecho, el hígado grande. Si ustedes dibujan el hígado, va a estar más o menos en esta área que estoy dibujando con el puntero. La cámara gástrica está en esta posición. Si el hígado se congestiona, va a presionar la cámara gástrica, por eso es que el paciente cuando come se llena rápido. Si yo tengo hipertensión venosa sistémica, voy a tener probablemente edema de la mucosa intestinal. Los nutrientes no se absorben con la rapidez fisiológica normal. Las bacterias del intestino lo fermentan más. Y eso genera pues todas las molestias digestivas del paciente, agruras, meteorismo, que debemos preguntar como expresión de insuficiencia cardíaca derecha. El soplo es sistólico, eyectivo, increscendo, decrescendo, rasposo, áspero y la característica que se irradia hacia la espalda. Si algo tengo que sospechar en este caso es que el paciente probablemente pueda tener además una coartación de aorta. Pero el retardo de crecimiento me orienta más a estenosis valvular pulmonar. En el examen físico, presión arterial normal o baja, pulso de poca amplitud por el bajo gasto, pulmones deben estar limpios. Si algún signo hay, puede ser derrame pleural por la elevada presión venosa sistémica, que indirectamente puede alterar el drenaje linfático. En el corazón, impulso ventricular derecho, clic de eyección sistólica pulmonar, que la válvula con los velos fusionados vibra en sístole, un soplo sistólico eyectivo en área pulmonar, sí o sí, irradiado a la espalda, y un cuarto ruido derecho. El cuarto ruido derecho, ustedes tienen que buscarlo en el borde paraesternal izquierdo en vecindad al foco tricuspidio. El cuarto ruido izquierdo está más en vecindad al foco mitral. Si el corazón está dilatado, pues es posible que los focos cambien de posición. Pero si yo tengo un paciente con los hallazgos sugestivos de compromiso derecho muy notorio y hay un cuarto ruido, lo más probable es que el signo sea derecho. Por supuesto, ya descarté que sea patología izquierda, ¿no? La insuficiencia pulmonar, esta es una condición que mayormente asociada con problemas tardíos de insuficiencia cardíaca derecha por dilatación del tronco arterial pulmonar. Una causa frecuente de insuficiencia pulmonar también es la endocarditis derecha. El problema en la insuficiencia pulmonar es una puerta que no cierra adecuadamente en diástole entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, pues, sí maneja adecuadamente volumen. De allí que es bastante bien tolerada. Aquí le hago mención que algunos pacientes con endocarditis de válvula pulmonar, a veces el tratamiento es resecar la válvula pulmonar. Hay muchas series de pacientes descritas que han quedado sin válvula pulmonar y los pacientes han vivido pues una buena cantidad de años. En el hospital tuvimos un caso hace año 97, si mal no recuerdo, una chica que vino del norte, de Piura, con una endocarditis de un conducto arterioso, endarteritis pulmonar, válvula pulmonar totalmente destruida,
el cirujano, el doctor Efraín Montesinos, que en paz descanse, hizo una cirugía muy compleja. Cerró el conducto arterioso, limpió toda la arteria pulmonar, retiró la válvula pulmonar. En esa época no se disponía de prótesis pulmonar, aparte que la paciente entró prácticamente ya en un estadio final de enfermedad, entró en estado séptico, con disfunción hepática, disfunción renal, pero era la única alternativa que podía salvarla. La paciente salió de alta al mes. A los 6 años de la operación tuvo un primer embarazo con evolución normal. Por supuesto que el ginecólogo, ese que tenía síntomas, estaba asustado porque el paciente sin válvula pulmonar estaba desesperado el ginecólogo. 4 años más tarde tiene un segundo embarazo sin válvula pulmonar. Entonces, a largo plazo puede ser que el paciente quede sin válvula pulmonar y que el ventrículo derecho pueda manejar el volumen excesivo porque no hay válvula. Pero a veces tardíamente el hiperflujo pulmonar que se produce por la insuficiencia valvular severa puede generar aumento de la presión pulmonar de una forma reactiva, una hipertensión sería en este caso precapilar, porque es antecapilar pulmonar, y tardíamente aparece disfunción ventricular derecha, mayormente por dilatación del anillo tricuspidio que genera insuficiencia tricuspidia y la regurgitación hacia la aurícula derecha genera la hipertensión venosa sistémica. Invariablemente, pues el síntoma o la consecuencia principal es un gasto cardíaco bajo porque no hay un adecuado retorno venoso izquierdo. Los síntomas van a ser falla derecha, fatiga, dolor abdominal, edema, molestia digestiva, ictericia. La ocultación, acá vamos a tener el impulso articular derecho, la ocultación definitivamente en área pulmonar, el soplo diastólico se irradia hacia el esternón y definitivamente si algo o alguna condición tenemos que descartar es insuficiencia aórtica, porque insuficiencia aórtica se irradia en este sentido. Pero si yo empecé con la palpación, por eso pongo la palpación como un punto importante, y palpé un gran impulso ventricular derecho, palpé un gran latido pulmonar, no se me va el diagnóstico de la insuficiencia pulmonar. En el examen físico, la presión arterial va a ser normal o baja, el pulso va a ser de poca amplitud, en los pulmones definitivamente no hay estertores, puede haber derrame pleural. A nivel de la región precordial tenemos impulso ventricular derecho, soplo diastólico en área pulmonar, visceromegalia, ascitis como expresión de hipertensión venosa sistémica. Les he mencionado ocultación, hipertensión pulmonar como una condición que tenemos que tener presente en muchas áreas de medicina interna, y la semiología ocultatoria es bastante importante porque en hipertensiones de grado leve el segundo ruido únicamente está aumentado de intensidad en área pulmonar. En hipertensiones moderadas de 50 a 75 milímetros de presión sistólica pulmonar aparece clic de eyección sistólica pulmonar, un soplo sistólico eyectivo en área pulmonar, un segundo ruido con desdoblamiento variable, es decir, en inspiración, que aumenta el retorno venoso, maniobra de Rivero-Carvalho se hace más audible, o en la maniobra de Harvey, paciente hacia adelante, se escuchan mejor los soplos o los sonidos de las válvulas sigmoideas, muy audible. Pero no se olviden que el segundo ruido desdoblado es
DUN track, track, track. Ahora, el track con el segundo componente del track aumentado de intensidad, eso es incremento del componente pulmonar. Y en hipertensión severa se dilata el anillo pulmonar por dilatación de la arteria pulmonar, los velos quedan pequeños y aparece un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar. Siempre tener presente de que cuando auscultamos el corazón es mandatorio oír el foco pulmonar, el foco tricuspidio. Por más evidencia que haya de un soplo diastólico mitral, un sistólico aórtico, si no ausculto el área pulmonar y la tricuspidia, no hice el examen completo. Y si no hago el examen completo, se me va el diagnóstico de compromiso derecho, que es, pues, no solamente consecuencia de enfermedades cardíacas. Muy bien, hasta aquí el tema que tenía que presentarles hoy día. Si hubiese alguna pregunta, algo que no quedó claro. Doctor, buenos días. Una consulta. Estuve leyendo un poquito sobre lo que es insuficiencia cardíaca y hablaban de los criterios de Framingham. ¿Eso es para qué? O sea, hablaban de falla sistólica o falla diastólica nada más, pero no sé si eso también incluye esta parte de lo que usted está hablando. Mire, cuando se habla de insuficiencia cardíaca, prácticamente todas las publicaciones son referidas a ventrículo izquierdo. Incluso la última definición de insuficiencia cardíaca que ha salido a fines de enero, mes de febrero, la clasificación está focalizada a ventrículo izquierdo. De allí que uno de los conceptos que vamos a encontrar cuando se revise literatura, que las cavidades derechas siempre son las olvidadas de la fiesta. La hipertensión pulmonar es una patología subestudiada, subvalorada, pero que cuando hay compromiso derecho, el impacto pronóstico es bastante complejo. El concepto es que si yo con los criterios de Framingham diagnostico insuficiencia cardíaca, tengo que sí o sí buscar manifestaciones del corazón derecho. Uno de los criterios es los edemas, pero cuando se analiza y uno dice, bueno, si baja más de 3 kilos con el tratamiento es un criterio válido para la insuficiencia cardíaca, obviamente, pues, y no se hace mención a que tenemos que buscar fatiga, llenura precoz, dolor en el hipocondrio derecho, ver si hay unos reflujo hepatoyugular, etcétera, etcétera, se me va el diagnóstico de compromiso izquierdo. Desafortunadamente, cuando se habla de insuficiencia cardíaca, mayormente se hace referencia a patología de cavidades izquierdas. Y dentro de ellas, pues las condiciones más prevalentes en el mundo, en este momento, que es enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, y recientemente, pues, consecuencias del tratamiento del cáncer. Porque, bueno, no sé si en clase práctica les han hecho mención a la prevalencia mundial de enfermedades cardíacas en cuanto a etiologías, eso lo conversamos en mi grupo. De todas las causas de muertes en el mundo, la más prevalente hoy día es la enfermedad cardiovascular. El segundo perseguidor es el cáncer. La pandemia está, pues, alterando las cifras en este momento, pero las condiciones que estaban hace 20 años y las que van a estar hasta el 2030, la primera causa va a ser enfermedad cardíaca, la segunda el cáncer. Y hay muchos tratamientos para el cáncer. Una familia, los antraciclínicos, producen daño irreversible del miocardio. A otra familia, los que acaban en SUMAP, trastuzumab es el más conocido, producen daño que si no se detecta puede ser irreversible, pero el trastuzumab produce daño reversible.
Entonces, muchos de los tratamientos definitivamente nos van a producir insuficiencia cardíaca izquierda. Y todas las publicaciones de falla cardíaca van hacia el ventrículo izquierdo. Pero, al final, pues por la fisiopatología, si ustedes analizan, va a haber tardíamente compromiso derecho. Solo que la tendencia es que el paciente no llegue a insuficiencia derecha. Porque incluso la estrategia máxima que hay de tratamiento para insuficiencia cardíaca, que es trasplante cardíaco, está contraindicado cuando hay hipertensión pulmonar. Entonces, si el esfuerzo máximo ya no es aplicable en hipertensión pulmonar, obviamente tengo que hacer el esfuerzo máximo para detectarlo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay más preguntas o comentarios, continuamos el día de mañana con la charla de enfermedad valvular mitral, ¿eh? Mitral y tricúspide. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien. A mi grupo de práctica, en 15 minutos continuamos. Vamos a continuar con los ruidos cardíacos. Voy a hacer una atención virtual en este momento. En 15 minutos continuamos. Está bien, doctor.